Gracias. Habilitada. Ahí largó. Fíjate si... Ya está. Vale. Bueno, como les comentaba, la parte de construcción de tablas de frecuencias, y lo que nos falta trabajar es el último tipo de variables, que son las variables cualitativas o atributos. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, un ejercicio simulado. Yo hice un trabajo ahí con unos programitas, suponiendo que se encuentraron a 30 alumnos universitarios y a cada alumno se le preguntó el deporte preferido. Bueno, hay algunos deportes que son más habituales, vamos a suponer que son argentinos. Entonces, entre el fútbol, el atletismo, vóley, básquet, ciclismo, vamos a suponer que entre esos 5 deportes se destacaron por la mayor cantidad de respuestas, y después armé un grupo abierto, otro que sería jugar rugby, pádel, tenis, pesca, no sé, todos los otros deportes que mucha gente practica, pero que no son los más comunes. Bueno, ese tipo de respuesta es típicamente una respuesta correspondiente a una variable cualitativa, así que bueno, hay que prestar atención o no en cómo se ordenan las clases, perdón. Primero que todo, obviamente se acuerdan que las tablas para variables cuantitativas, lo primero que hacíamos era ver el rango, bueno, el mínimo, el máximo, la distancia y entre ambos y dónde tenía que empezar y terminar nuestra tabla. Bueno, acá no se puede hacer, ya que los datos no son numéricos. Entonces, el orden en que van a aparecer las clases, cada clase sería un deporte acá. Va a ser elegido por quien hace la tabla. Y después puede adoptar un criterio particular de organización, simplemente pensando en la presentación. La información de las frecuencias acumuladas, en todo caso, está de acuerdo al orden elegido, que ya vamos a ver un poco más adelante. Bueno, acá hay 30 respuestas. Entonces el chico o chica que no dijo fútbol, los 5 deportes que están con su nombre, dijo otro deporte, entonces se generó, para no hacer una lista tan exhaustiva, muchas veces a respuestas no muy comunes se las agrupa en otros. ¿Sí? O el famoso en las encuestas no saben, no contesta. Cuando uno le da 2 o 3 opciones a alguien y no le gusta ninguna, o no sabe el tema, o no quiere contestar y va a esa otra clase, por ejemplo. Puede haber otro partido, otra opción, o no sabe, no contesta. Siempre hay que tener abierta, porque no podemos cerrar a 5 deportes, no sé, encuestamos entre nosotros que somos 51 y capaz que van a aparecer como 20 deportes preferidos, por decir algo. No tantos, pero mucho más que esos 5 que yo puse acá. Bueno, entonces, seguimos. Bueno, acá, entonces, una posible organización de estas clases fue tal cual fue apareciendo. Creo que la que primero aparecía en la primera fila era el fútbol, después el atletismo, el vóley, y así. De modo que, por ejemplo, obedeciendo a cómo fueron dándose las respuestas en esa tabla anterior, aparecieron en este orden, digamos. Y listo, ahí contamos con algún contador digital o a mano, o como sea, y encontramos 7 alumnos o alumnas que les gusta el fútbol, y así sucesivamente hasta que el último grupo hay 4 personas que es otro, que no es ninguno de esos 5 que están primero. Estas son las frecuencias acumuladas, las frecuencias relativas y las demás. No hay nada nuevo en esto. Como siempre, obviamente, las frecuencias deben cumplir con la condición típica de las frecuencias. La suma de las absolutas debe ser el número conjunto de datos.
la última absoluta acumulada tiene que ser el conjunto de datos, la suma de la frecuencia relativa tiene que ser, la última frecuencia relativa acumulada tiene que ser 1, la suma de las frecuencias relativas porcentuales tiene que ser 100 y la última frecuencia relativa acumulada porcentual tiene que ser 100. Bien. Esta es una manera de organizar. Y normalmente, ¿qué decimos? Los datos normalmente son presentados a través de su resumen, a través de tablas y gráficos. Bueno, típicamente, entonces, para una variable cualitativa, es común que el gráfico de sectores sea un gráfico adecuado, o sea que acá ubicar a las variables en un eje numérico, par de ejes cartesianos, no sería conducente a mucho. ¿Se puede hacer un gráfico barra? Sí, se puede hacer un gráfico barra. Horizontales a veces porque los nombres de las variables suelen ser largas, no son números. Y entonces, sí se puede hacer. Pero lo típico es cuando uno quiere mostrar proporciones o porcentajes, el gráfico de sectores es el más adecuado. Con perspectiva, ¿viste? Te hace perder un poquito el sentido del tamaño, ya que aparece acá adelante el vóley y uno a la primera vista te puede confundir. Mirá, el que deporte más se practica en ese grupo. Sin embargo, como está en una especie de 3D y en perspectiva, uno viendo la leyenda, el rótulo, la etiqueta, ve que el fútbol, que está posicionado allá atrás, en este gráfico, es el deporte que tiene más preferencias en este grupo de personas, con 23,3% de preferencia. Otra organización que tiene que ver ya con una cuestión estadística, digamos, una cuestión de una organización no al azar, no como vengan los datos, sino una organización de manera que las frecuencias absolutas están ordenadas de manera decreciente. De manera que en la tabla organizamos las clases de manera que en el caso de este ejemplo se ubica primero el deporte que es más preferido, con más preferencia, el segundo y digamos. De modo que no es trivial. Digamos, primero es con una tabla de posiciones. Primero sirve al lector a los efectos de que rápidamente ese ordenamiento le está mostrando el nivel de aceptación o preferencia de estos deportes, de diferentes deportes en este grupo. Y rápidamente aparece supuestamente el fútbol, el vóley, el ciclismo como los preferidos. A su vez, cuando uno hace esto, empieza a tomar relevancia las frecuencias relativas acumuladas, particularmente la última, la porcentual, de modo que uno puede ver rápidamente, puede interpretar cosas, como, por ejemplo, que analizar la segunda frecuencia relativa acumulada, ya uno ve que el 43,33% de estos alumnos practican fútbol o vóley. Tienen el fútbol y el vóley entre sus deportes preferidos. Saltamos a la siguiente y ya pasamos a que 60% de los alumnos tienen preferencias por fútbol, vóley y ciclismo. Digamos, va organizando y de modo que seguimos, y ya si incluimos además de esos tres al atletismo, ya llegamos al 73,33% del grupo, y para caracterizar a los 5 deportes, se puede usar la penúltima frecuencia para decir que el 86,67% de los alumnos tienen al fútbol, vóley, ciclismo, atletismo o básquet como sus deportes preferidos. Y que fuera de esos 5 deportes, ¿qué nivel de preferencia hay? Ahora le estoy preguntando. Un nivel de preferencia bien bajo. ¿Cuánto?
13%. 13%, perfecto, muy bien. Acá está la respuesta a esto. El 13% de los alumnos de este grupo, estos alumnos universitarios, prefieren algún deporte que no es ninguno de esos 5, con claridad. Y así, un gráfico como este, por ejemplo, en el campo de la estadística, y esta es la última diapositiva, que era lo que se llama un gráfico de Pareto, que esa información de la tabla reciente, cuando uno agrupa, organiza, mejor dicho, los deportes con las frecuencias absolutas de mayor a menor, va apareciendo esto y te aparece, te van a través de los saltos, como un gráfico de frecuencia acumulada, ¿sí? ¿Alguien está preguntando? Não dá. Mas se depois sobra um tempinho e dê tempo, vai lá e paga. E se não, apresentem só, qualquer coisa, apresente só o... No, ahí está. Ahí estamos. Bueno, no, falo Portugués. moito, Kevin. Seguimos, estamos terminando, y un gráfico te va mostrando, acá está, por ejemplo, ese número redondo del 60%, como son frecuencias acumuladas, porcentual en este caso, ya ves que entre fútbol, vóley y ciclismo acumula el 60% de las preferencias. Entonces el 40% queda... ¿Para qué deporte sería el 40% restante? Que no sería fútbol, vóley y ciclismo, pregunto. Si entre esos 3 deportes se acumulan el 60% de preferencia, el 40% restante, ¿qué preferencia tiene? Atletismo, básquet o otro. Atletismo, básquetbol. Bueno, eso, esta pequeña teoría cortita que nos faltaba dar, es la más simple, esta por supuesto la más fácil. Nosotros vamos de mayor a menor, si terminamos no tan presionados, simplemente es una organización que tenemos. Bueno, Ulises, la idea de esta pequeña teoría, la que vimos las 2 clases anteriores y esta, es darle un pequeño soporte para poder resolver el práctico. Y nos vamos a abocar a eso, y Silvia va a llevar la voz cantante, yo lo voy a ayudar en la resolución de guías, o también creo que ya estará disponible la famosa encuesta. Te doy la palabra, Silvia. Está apagado el No micrófono. sé si puedes cantar. Ahí ya les estoy mostrando. Ya les estoy mostrando. Bueno, solamente una pequeña reflexión. A ver, ahora cerré la que no quería hacer. Un segundo. Ya les muestro. Una pequeña reflexión acerca, creo que era la 3, la parte 3. Cerré la que no tenía que cerrar. Y guardé matriz de datos. Está por acá. Bien. Bueno. ¿Están viendo una pantalla que dice variable, característica o tributo? ¿Se está viendo eso? Ya se está proyectando. ¿Sí? Bueno, perfecto. Sí, profe. Bueno, nuestros insumos, voy a hablar un poquito nomás, Rubén, con un poquito de colores. Nuestros insumos en estadística, ¿sí?, van a ser atributos, características o variables de las unidades estadísticas que nosotros vamos a estar estudiando. ¿Cómo vamos a obtener esos datos? Hay diferentes herramientas que ahora más o menos voy a enumerar. Pero después en estadística 2 vamos a ver la técnica de muestreo propiamente dicho, que es la antítesis del censo. Entonces, ¿qué es una variable para nosotros? Ya ahí tenemos algunos sinónimos, puede ser una característica, un atributo, pero que es variable de elemento en elemento, por ende no es constante, ¿sí? Puede ser entonces la variable cualitativa, y la variable cualitativa es una variable,
¿sí? O es un atributo que denota una cualidad. Y por ende es una palabra. Y a su vez, nosotros tenemos dos tipos de variables cualitativas o atributos, que son palabras, que así como mostró Rubén recién, acerca de los deportes preferidos, ese tipo de variable cualitativa es una variable nominal. Y después están las variables ordinales, que a pesar de que sean palabras, muestran un orden. Por ejemplo, nivel de educación, ¿sí? De jardín de infantes, o sea, nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, nivel terciario, universitario. También son palabras, ¿sí? Pero que se le puede dar cierto orden. Eso es muy importante que tengan en cuenta. Y tienen que saber identificar bien la variable, ¿sí? La variable per se, por ejemplo, nivel educativo, ¿sí? Es la variable, y las modalidades o diferentes clases son las que nosotros vamos a identificar en el pool de datos completo. Y después están las cuantitativas, que son las variables numéricas, que pueden ser en este caso las discretas, eso no lo tienen que perder de vista, ya estuvieron haciendo ejercicios, las discretas que surgen por conteo y por ende son valores discontinuos o enteros, ¿sí? Se cuentan, ese atributo se cuenta en una unidad estadística. ¿Se entiende? Es un atributo, ¿sí? Una variable que surge del conteo, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy estudiando la cantidad de frutos que puede tener cierta especie, ¿sí? Frutícola, yo a cada planta le voy a contar la cantidad de frutos. O también puedo contar la cantidad de semillas por fruto, etc. Esa es una variable cuantitativa, o sea, numérica, ¿sí? Pero su determinación surge de un conteo. Al ser numérica, discreta, yo ya puedo hacer algunas operaciones matemáticas. En cambio, con las otras, las anteriores, las cualitativas, yo no puedo hacer ninguna operación matemática, que son las conocidas medidas descriptivas que después vamos a ir viendo. Esto es muy importante que lo entiendan, ¿sí? Por eso vuelvo a hacer énfasis, porque a partir de acá nosotros todo el tiempo vamos a trabajar con las variables y los distintos valores, ¿sí? El rango de valores que puede tomar esa variable que yo determiné. Puede ser observé, si es una variable cualitativa, lo observo, le doy, digamos, una modalidad, diferentes modalidades, por ejemplo, color de ojos, ¿sí? Diferentes colores de ojos, pero mi variable es el color de ojos. Puede ser azules, verdes, castaños, bla, bla, bla. Eso se observa. Cuando estamos frente a una variable de tipo numérica o cuantitativa y es discreta, ¿sí? Surge por conteo, yo cuento ese atributo, lo cuento, 1, 2, 3, ¿cuántos hermanos tienen cada uno de ustedes? Bueno, vamos a tener todo un rango, un recorrido que puede tomar esa variable número de hermanos, ¿ok? Y después está la última, la más divertida, la que toma más tiempo para trabajar, son las variables discontinuas. Las variables continuas, perdón, cuantitativas continuas. Ya esas variables nosotros las medimos utilizando algún tipo de instrumento de medición, ¿sí? Por ende, son números que pueden tener decimales, ¿sí? Como por ejemplo la producción de leche de los animales de una granja lechera. Se puede pesar, en realidad pesar no, sino que se miden los litros con algún instrumento de medición. La producción de hojas de té que tiene una planta o que tiene una hectárea, etc. Entonces, tengan bien en cuenta las diferentes variables con las cuales y sus modalidades con las cuales vamos a trabajar, ¿sí? La primera observamos, ¿sí? Es una cualidad, la segunda contamos y la tercera medimos. Acá hay algunos ejemplos, a nadie le interesa. Y ahora quiero
pasar a otra, esperen un segundo. Es la que en realidad me pidió Rubén, o yo le pedí que me dé chance para contarle. El otro, solo quería hacer un resumen y de que ustedes sepan que nuestros insumos básicos son las variables y los valores que va a tomar esa variable, con las cuales nosotros vamos a hacer tablas, vamos a ordenarlos, y primero recolectarlos, después ordenarlos, sistematizarlos de alguna manera, que ahora les voy a mostrar, y después hacer algún procedimiento de cálculo para entregar un resultado y poder hacer un análisis y finalmente tomar cierto tipo de decisión. Como a partir de esto, de lo que estuvimos viendo hasta ahora, tablas, gráficos, todavía no hicimos ningún cálculo, a partir de ahora, bueno, ya se va a volver un poquito más interesante, ¿sí? Bueno, entonces, voy a correr un poquito esto y voy a proyectar. Bueno, los datos que son nuestros insumos, ¿sí? Nuestra información, pueden ser obtenidos de diferentes fuentes, ¿sí? Fuentes primarias, cuando nosotros hacemos la recolección de la información directamente, utilizamos una estrategia de observación que puede ser no una encuesta, sino una encuesta como la que hicimos recién, puede ser una entrevista cara a cara, ¿sí? Puede ser un muestreo, ¿sí? Que vas y, bueno, determinás un cierto subconjunto de una población, de elementos que comparten ciertos atributos, ciertas características, ¿sí? Que tienen en común. Y bueno, ¿qué más? Y yo tengo datos crudos, ¿sí? Que no tienen ningún orden, están desordenados. Entonces, para que yo pueda transformarlos en información, tengo que ordenarlos, encontrar una estrategia de orden para sistematizarlos y para poder posteriormente hacer tablas estadísticas, que son las tablas de frecuencia que ustedes ya vieron, y con esas tablas de frecuencia, o sea, el conteo de cada elemento y asignarlo a cada una de las clases, y después hacer todas las columnas de frecuencia que estuvimos viendo, las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas porcentuales y sus acumuladas, ¿sí? Cuando hacemos eso, una tabla de frecuencia que ya es una tabla estadística, podemos hacer un gráfico de tortas, un gráfico de barras, ¿sí? Cuando es una variable, acuérdense, porque todo esto son preguntas que nosotros les vamos a hacer. Cuando la variable es una variable tipo cualitativa, por lo general se puede hacer un gráfico de tortas, ¿sí? O también un gráfico de barras cuando no hay muchas clases. Cuando ahí alguien está hablando. Ahí está. Cuando la variable, escuchen bien, cuando la variable es discontinua, es una variable discreta, ¿sí? Los números van de 0, 1, 2, 3, 4, 5, ese es el recorrido de la variable X, yo voy a construir un gráfico de barras o un gráfico de bastones, no se olviden de eso. Y cuando yo tengo una variable, la cual es continua, e hice una tabla de frecuencia, y ahí voy a construir un histograma, un polígono de frecuencia, etc. Pero primero tengo los datos crudos y después a través de esos artilugios, ¿sí? O herramientas que nosotros utilizamos, que son las tablas y los gráficos, vamos a empezar a tener información. Bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, ahora les voy a contar lo que es la matriz de datos, que simplemente es cómo yo ordeno de forma matricial, ¿sí? La información que yo recojo. Eso es como ahora les voy a mostrar la información que surge de la encuesta, ¿sí? Cómo la encuesta, ese método de Google Forms, me tira un Excel que les pasé recién por WhatsApp, con todos los campos, todas las columnas, ¿sí? A ver, ya voy a pasar acá. Todas las columnas, ¿sí? Con la variable que se les determinó a ustedes, muchísimas cosas le preguntamos, que están en las columnas. Esos serían los campos, ¿sí? Las columnas, y las filas serían cada uno de los elementos o individuos a los cuales
se le determinó o se le observó cierta variable. Entonces, la matriz de datos es el primer ordenamiento que nosotros le hacemos a los datos. Siguen estando grudos, ¿sí? Están ordenados en una forma matricial, ¿sí? Entonces, es la forma de organizar Silvia. los registros. Sí. Sí, te escucho, Rubén. Hay un chico en el chat, ¿Qué dice? una pregunta. Sí, Sí. dice, ¿podría dar un ejemplo de categorías o clases? Yo creo que te paré ahora porque llegaste a ese punto. Ah, sí. Por ahí dice que no comprendió ese Sí. cuadro del taper Sí, sí. del trabajo práctico 1. Bien. Cuando, fíjate, cuando la variable es una variable cualitativa, ¿sí? Es un atributo, por ejemplo, el color del pelaje de los equinos que yo tengo en mi granja. ¿Sí? Esa es la variable. Y la categoría o modalidad, creo que era lo que preguntó, son... ¿Categorías o clases? O clases, categorías o clases. ¿Sí? Categoría se le dice más se le atribuye más a la variable cualitativa. Las categorías o clases van a ser, por ejemplo, zaino, alazán, no sé qué otro color de pelo tienen los caballos, pero esas serían las categorías, ¿sí? Una cosa es la variable y otra cosa son los diferentes resultados que yo puedo observar en esos equinos que yo estoy analizando. ¿Por qué? Porque hay cierta relación entre el color del pelaje y la afección, por ejemplo, o la predisposición a tener tumores. ¿Sí? Hay ciertos pelajes o ciertos caballos, no sé si son los tobianos, no me acuerdo bien, que son más predispuestos. Entonces, tenemos la variable cualitativa y abajo las clases o modalidades. ¿Sí? Eso es muy importante y casi nunca se pregunta. Por eso yo lo puse en el ejercicio, en ese ejercicio, para que ustedes piensen un poquito más allá. Porque una cosa es decir, bueno, es una variable, la variable de color de pelo. Sí, pero, y lo otro, cuando yo hago la observación, voy a encontrar un montón de respuestas, ¿sí? Diferentes respuestas. Entonces, esas son las modalidades, y cuando la variable es una variable cuantitativa continua, ahí sí ya construyo clases, ¿sí? Intervalos que van de un valor a otro, y así sucesivamente, como les mostró Rubén. Entonces, bueno, para ordenar los datos, nosotros vamos primero a pasar por una matriz de datos, que es un arreglo matricial de la información. En las columnas, ¿sí? Ese arreglo está en columnas y filas. Así es como ordenamos, así es cuando a ustedes les toca hacer un trabajo, sepan que así es como tienen que ordenar. Ay, ahora me olvidé, pero les puedo mostrar, por ejemplo, estos días tenía abierto, capaz que lo tengo por ahí, una planilla de campo en donde los forestales van y hacen un relevamiento, un inventario de parcelas de campo. Entonces tenés todos los individuos, 1, 2, 3, 4, 5 posibles a inventariar, y arriba tenés el diámetro, ¿sí? Que va a tener ese individuo 1, su altura, la altura de poda, alguna observación de su calidad, si está bifurcado, bla, si está torcido, si está afectado por alguna enfermedad. Entonces, eso sería un primer arreglo de tipo matricial, ¿sí? Bueno, creo que más o menos. Y ahí en el cuerpo de la tabla, no quiero anotar, ahí está, en el cuerpo creo que por ahí había una más grande, ahora no quiere subir. Acá en el cuerpo van a estar los datos, ¿sí? Esos datos, que después nosotros vamos a pasar a tablas de frecuencia, ¿ok? Bueno, eso nomás quería mostrarles acerca de la teoría para entrar en tema. Ahora, voy a salir de acá. Entonces salía, ¿cómo se llama? Nueva función. Dejar de compartir. Bien. Ahora les voy a mostrar acá el Google.
y ustedes me dicen si pueden ver la encuesta. ¿Pueden ver la encuesta? Sí, profe. Bien, excelente. Bueno. Sí, profesor. Bueno, lo que pude ver, fíjense, así es como me devuelve a mí todos los resultados de los encuestados. No sé, seguro que ustedes, según lo que me dijo Elizabeth, ya habían visto en los formularios de Google Forms. Entonces, acá en esta pestaña donde dice preguntas, van a aparecer todas las preguntas que se les hizo, y que fueron muchas. Era una encuesta no tan común como la que siempre hacíamos, porque también queríamos ver algo de su situación socioproductiva, digamos, de su conexión, ¿sí? Socioeconómica, y más todos los datos que nosotros solemos pedir para después hacer diferentes tablas de frecuencia y gráficos de acuerdo al tipo de variable. Entonces, acá están todas las preguntas que les habrá tomado bastante tiempo. Y acá al costadito, esto no sé si ustedes ya alguna vez hicieron, pero creo que por acá, a ver qué me molesta esto. Ahí va. Acá, por ejemplo, cuando uno ya dio crear una encuesta, con este más le va agregando preguntas de diferente tipo. Respuesta corta, respuesta larga, sí, no, multiple choice, o sea, de múltiples, ¿qué? ¿Cómo se llama? Múltiples elecciones. Y bueno, y después acá aparecen las respuestas, ¿sí? Para empezar, no se les pidió el nombre, pero sí se les pidió el mail. No le vamos a dar mucho artículo a eso. Ahí se está cargando, un segundo. Está cargando. Y acá ya hace, de acuerdo a la variable, ¿sí? que relevamos, hace ya diferentes gráficos, ¿sí? No los hace bien en términos estadísticos, pero hace el intento. Entonces, por ejemplo, para la edad, él pudo hacer este gráfico que podría ser un histograma, debería ser un histograma, pero como los rectángulos no están unidos, tienen acá unas separaciones, se ve que tomó a la variable edad como una variable discontinua o discreta, por eso ahí estos ahora son barras, están separadas. Pero podemos ver, por ejemplo, que de las 63 respuestas, el 20,6% o 13 de ustedes tienen 21 años. Esa es la edad más frecuente, ¿ok? Y después tenemos varias edades menos frecuentes, inclusive tenemos una persona que ya es mayor, tiene 52 años y posiblemente acá, miren, fíjense, Rubén, ¿vos respondiste a la encuesta? No, si no rompía el gráfico. Bueno. Si ponía 52, 53 iba a mentir. Qué desubicada, profe. Me tenía que ubicar a la derecha de la pantalla. Perdón. No cabía acá. Bueno, esto se quedó, ahora quedó No, grabado. está bien que parezco 45, pero tengo 50. No importa. No digas tu edad, porque si no yo voy a tener que decir la mía, así que dejale ahí nomás. Bueno, fíjense. No, yo no tengo drama. 58, bien llevadito. Acá tenemos una pregunta que, bueno, en estos tiempos yo no presto atención, pero tendría que haberle puesto otra categoría, ¿se entiende? Otra categoría, otra posible modalidad, otro, sin definir, pero bueno, en este caso es una variable que tiene solo dos resultados posibles. Se le suele decir binaria o dicotómica. ¿Sí? Se puede utilizar perfectamente un gráfico de torta o un gráfico de barras. También se puede utilizar. Acá estamos viendo que hay 32 hombres
muchachos y 31 chicas, ¿sí? Por nada, pero está bastante equilibrado, eso está muy bueno. Y después, bueno, siguen todas las otras variables, fíjense el nivel de estudio formal más alto alcanzado por el padre, por la madre, número de hermanos, ¿sí? Esta sí es una variable de tipo discreta, que la representó muy bien. Y si ustedes quieren aprovechar estos gráficos, tags, copian el gráfico y lo llevan a un Word, a un Excel y ya está. Lugar de residencia, acá se complica, este no es un gráfico muy adecuado cuando trabajamos con lugar de residencia, debería ser un gráfico en sentido horizontal, porque las modalidades o categorías, Andresito, Colonia Aurora, El Dorado, acá alguien hizo un error cuando respondió, que eso se puede resolver en la planilla, puso El Dorado punto y generó 2 clases. Fíjense, acá alguien escribió El Dorado mal, esta D tiene C minúscula, y bueno, eso es lo que tiene Google, o sea, Google no piensa, Google agarra, toma lo que vos le das. Bueno, acá entonces este gráfico deberían tener las barras en sentido horizontal, ¿sí? Y es muy importante saber qué tipo de gráfico utilizar de acuerdo al tipo de variable que yo estoy graficando. Y bueno, acá por ejemplo, otra variable dicotómica, ¿sí? O binaria, tiene 2 resultados posibles, es si vive en la zona urbana o si vive en la zona rural. Yo puse vive en zona urbana, ¿cuántos? 49 de los 62 respondió que sí, ¿sí? Que son urbanitas. Y acá esta pregunta es media fresca porque medio que recién empezamos, ustedes están en segundo año, pero las horas semanales que le dedican al estudio, la de mayor frecuencia, o sea, 40 alumnos, dedican 6 horas al estudio. Acá yo no me especifiqué bien, pero al estudio post-cursada sería, ¿sí? ¿Cuántas horas más se sientan en la semana a repasar todos los conceptos que nosotros les damos? Hay 6 respuestas en realidad a esa clase de 38 horas. Hay que ver qué tomaron por hora de estudio. Ah, mira. Fíjate de vuelta. Ah, no, yo dije Hay 6 mal. respuestas Ah, no, yo tomé mal. a 38, Ah, tenés 38 razón. no sé cuántas horas. La pucha que estudian mucho. Profe, Sí, tenés razón. también en esa pregunta se puede entender que cuando se pregunta no solo a su materia, sino todo en general. Sí, pueden que... Eso por ahí habrá generado algún... Vieron que la pregunta tiene que estar Y por bien eso formulada. viene bien esto. Es como Viene muy bien general la pregunta, entonces... Sí. Este comentario tiene que ver, y lo que estás aclarando, bueno, ¿qué quiero saber? De acuerdo a lo que yo quiero saber, tengo que formular la pregunta, bien formulada, ¿no es cierto? No, porque ahora claro. Prestó ya no sabemos ambigüedades. si... Claro, entonces no sabemos si es, ponerle, esas 6 personas estudian, se dedican a estudiar, ponerle 38 horas, ponerle que sea el valor. O 38 horas es la cantidad que le dedican a estudiar propiamente dicho, a hacer trabajos prácticos o ir a clase. Bueno, no sabemos qué bolsa, qué incluyó cada uno. Vamos a ser generosos, pues si no, estamos frente a gente muy estudiosa. Mirá uno vamos a que suponer de que... 72 horas. Ah, seguro. Pobrecitos. De que es el tiempo dedicado, qué sé yo, a las cuestiones de tu carrera, de la carrera que estás, poner. Después hay unos cuantos con poquitas horas, ¿no es cierto? 4 horas en el extremo izquierdo. Bueno, todo depende de qué entendió también la persona, ¿no es cierto? Fue muy Por ahí esa ambiguo. persona va asiste a todas las clases, hace los prácticos y estudia, como estudiar,
4 horas. Pone. Pero bueno, está bien que se aclare. Sí. Vamos a hacer de nuevo la encuesta ahora. Acá hay... No, mentira. Para ser práctico está bien. Ahora acá pregunté cuántas horas semanales miran tele. ¿Sí? No miro, un montón de chicos que dicen no miro. Dice que no miro. No asisto TV, ninguna, muy poca. O sea, que estos gráficos como están acá, hay que trabajarlos, digamos. Hay que trabajarlos en la base de datos que ahora les pasé. Y bueno, y así sucesivamente tenemos acá está bueno, el que siempre le gusta a Rubén. ¿Quiere saber? A ver, Rubén. ¿Cuántos son de tu equipo? Ninguno. Ninguno. Yo tengo fe a este grupo. Siempre hay gente inteligente. No me interesa el fútbol. ¿De qué equipo de profe? Es que no tiene ni un afecto. Eso lo manipulaste vos, me parece. No importa. Bueno, y después acá me hace una lista. Esta es una variable. Silvia. Sí. Hola. Sí. Quiero decir algo. Ahí en el chat pregunta una chica, no sé si lo explicaste, si podrías explicar qué es una población homogénea y heterogénea. No sé si lo llegaste a explicar. Eso se Por la duda te digo. Sí, eso sí. Eso respecto del TP1, ¿no? Creo que lo dijo Rubén en la clase, en las primeras clases. Por ejemplo, puedo mostrarle muchos dibujitos y gráficos que tengo, pero las poblaciones homogéneas son aquellas poblaciones en donde los individuos, ¿sí?, o los elementos entre sí son muy parecidos, ¿sí? Entonces tiene que ver mucho con la naturaleza de la unidad estadística que a nosotros nos interesa estudiar. Por ejemplo, si estamos en una industria y estamos haciendo control de calidad de algún producto que tiene que mantenerse siempre con las mismas dimensiones, o estamos en por ejemplo, en una fábrica en donde se empaqueta hierba, ¿sí? Y se dice, bueno, se va a empaquetar hierba de 1 kilo, entonces, bueno, esa variable se tiene que mantener bastante constante. Si yo digo, bueno, esta es mi población, ¿sí?, todo mi lote de hierba del día tanto que yo produje este día, la población debería ser muy homogénea entre sí, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos ya de lo forestal, tenemos o establecemos plantaciones forestales, ¿sí?, que son coetáneas, que tienen la misma edad, a las cuales le aplicamos los mismos tratamientos, los plantamos con la misma técnica, sacamos los viveros certificados que tienen semillas o material vegetativo, clones, ¿sí? Los plantines tienen más o menos toda la misma altura, o sea, se basan todos de la misma altura. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer un inventario, ¿sí?, de esa población, por ejemplo, de clones de eucaliptus, vamos a ver que las dimensiones que nosotros tomemos, la variable que nos interesa a nosotros, por ejemplo, a los forestales nos interesa mucho el diámetro, ¿sí?, entre individuos van a ser muy parecidos, entre comillas. Después vamos a ver igual que van a haber individuos que no se desarrollan bien, que tienen diámetros pequeños, y otros individuos que se desarrollan muy bien porque tienen algunas características diferentes cosas que los pudieron haber favorecido en el desarrollo. Por ejemplo, si nosotros somos ganaderos y producimos ganado, que yo no sé mucho de eso, pero tenemos novillos o tenemos mamoncitos y los alimentamos todos con el mismo alimento y tienen más o menos todo el mismo peso inicial, le damos suplementos, no sé lo que hacemos, los cuidamos de la misma manera, esa población va a ser muy homogénea, ¿sí? Lo mismo que toda la cría que uno, por ejemplo, arranca de una misma edad, ¿sí?
Ahora sí, yo tengo una población heterogénea en términos de ganado, tengo vaquilla, tengo toro, tengo ternero, tengo novillo, ¿sí? Ahí, y si quiero tener en cuenta que eso es mi población completa mi población, entonces yo tengo una población heterogénea, y esa población heterogénea, para poder hacer un estudio posterior, un estudio estadístico, tengo que hacer agrupamientos, ¿sí? Entre individuos de la misma clase, ¿sí? Vaquilla por un lado, novillo por otro lado, y eso se llama estratificación. Eso lo vamos a ver en estadística 2, ¿sí? La construcción de estratos. Pero mi población en general es heterogénea. Entonces, si es heterogénea, yo tengo que asumir eso, que puedo agrupar, y después voy y hago el relevamiento. No nos vamos a preocupar tanto del relevamiento, pero sí cuando una población es homogénea y cuando una población es heterogénea. Si yo me voy al bosque nativo, ¿sí? Y hago una caracterización de las especies y sus tamaños, piensen todos en el monte nativo como es de diverso. Puedo ver renovales, puedo ver plantines, plántulas que están emergiendo, puedo ver individuos que se están desarrollando y tienen un diámetro pequeño, puedo ver individuos súper grandes que ya son maduros y están en la senectud y ya no crecen mucho más. Entonces estoy en presencia de una población heterogénea, ¿ok? Y hay diferentes métodos para caracterizar ese tipo de población, que está re buena. Si yo estoy en una industria forestal-industrial y me interesa tener en cuenta el espesor de la tabla y tengo que estar controlando, y mi población son las tablas que se produjeron este día y están en el lote tanto, esa población va a ser súper homogénea. ¿Ok? Rubén, no sé si vos querés decir algo. Sí, que siempre tiene que ver, Karen, qué es lo que estás estudiando para caracterizar a tu población, en homogénea o heterogénea. Primero dijimos que la estadística se basa en que existe la variabilidad. La variabilidad es permanente, aunque estemos en poblaciones homogéneas. La clasificamos o caracterizamos como homogénea cuando, de acuerdo a lo que estamos estudiando, no se observan estratos o capas diferentes dentro de ese grupo, respecto a lo que estamos estudiando. Si se observaran capas diferentes de acuerdo a lo que estamos observando, ahí podemos hablar de una población heterogénea. Seguramente se aclarará quizá más adelante, si no, vamos a profundizar en ejemplos, digamos. No sé, Karen, si más o menos... Sí, profe, más o menos tengo una idea. Gracias. Vale. Después yo tengo de muchos dibujitos, si quieren ver ejemplos gráficos. Bueno, terminamos la encuesta, pero ahora tenemos que trabajarla, ¿sí? O sea, por lo general esto se baja en un formato de Excel, que es de pago, o un formato, o sea, una extensión CSV que es gratuita y se puede utilizar en otros programas estadísticos que son libres. Nosotros acá, fíjense, donde está esta crucecita, que en realidad es parece que es una matriz, ¿sí? Tiene filas y columnas, le doy clic ahí, y el problema que tiene, que me va a dar los datos del año pasado, no los puedo eliminar. Por eso les pasé, después hice algunas transformaciones y los bajé en CSV, no en Excel, y los transformé a Excel. Entonces, así se bajaría la base de datos que está en Excel, y acá sí ya pueden ver la matriz, ¿sí? Entonces, acá por la marca temporal, cuando no miren los nombres, acá está, por ejemplo, cuando hizo la encuesta, que son las del año pasado, no sé qué pasó, porque yo eliminé todos los encuestados. Después acá la dirección del correo electrónico, las respuestas, y tiene acceso a internet en su casa, bla, bla, bla. No sé qué hice, pero bueno, la cuestión es que después pude bajar. Acá, por ejemplo, en archivo le ponen descargar,
y ahí le aparece todas las posibilidades, ¿sí? Y usted ya les recomendamos que trabajen en Excel, que bajen en esta extensión XLSX, o los que trabajan, porque puede ser que trabajen con otros procesos, software estadístico como R, ahí les baja en este formato libre CSV. Yo bajé ahí y después transformé los datos, y ahí sí, porque ya estaba muy preocupada por la clase de hoy, qué iba a pasar con esto. Bueno, la cuestión es que cierro acá, abro la pantalla y busco el Excel que no veo. A ver, ¿está abierto esto? Sí, está abierto. ¿Dónde está Excel? Mostrar más ventanas. Ah, acá está. Bien. Entonces, lo que yo les pasé, yo ya le di un poquito de, las transformé, les di un poquito de, digamos, de espacio. Y bueno, acá tenemos ahora, fíjense que esto es el problema que tiene cuando transformás los datos, ya eso después lo vamos a ver en Estadística 2, con Fidelina. Cuando transformamos los datos, bueno, hay algunos errores ortográficos ahí, ¿sí? Nos cambia alguna letra. Pero, básicamente, esto no lo vamos a tener en cuenta, lo voy a sacar porque queremos que la encuesta sea anónima. Entonces lo que vamos a hacer es le vamos a poner un número, ¿sí? Un número a cada uno de ustedes. En la guía TP, ustedes van a ver que tienen que armar, a ver cuántos encuestados, 63, como decía la marca, y después arriba vamos a ver también cuántas variables o cuántas preguntas les hicimos para obtener información de ustedes. Y les preguntamos, 34 preguntas les hicimos. Bien, esto vamos a leer porque algunos tuvieron algunas recomendaciones. Acá, por ejemplo, sugerencias para mejorar el dictado, si tienen conexión. Entonces, algunos escribieron un poco de texto, que eso no lo vamos a poder procesar con tablas y gráficos, sino que nos sirve a nosotros para diagnóstico, ¿sí? Algunos recursantes que ya tienen experiencia con esta materia o con otra materia, ya nos mandaron a guardar en el... Yo estuve leyendo algo ahí. Así que bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible con lo que tenemos, ¿sí? La idea es que todos ustedes les vaya bien. Nosotros tenemos también nuestras propias estadísticas y sabemos qué porcentaje por lo general promociona, cuántos regularizan, y algunas veces también tenemos alumnos la mala suerte de que quedan libres. Eso es lo peor que les puede pasar a ustedes, y para nosotros también es un trago muy amargo, ¿ok? Disculpe, profe. Sí, Emiliano. ¿Cómo hay que cargar en Excel? Lo mostró recién donde decía marca temporal. Marca temporal, yo eliminé esa columna. Acá, estas son las originales. ¿Cómo tenés vos? ¿Vos abriste el Excel que yo te mandé? Original, digamos, del año pasado que usted dijo. Ah, a ver el original. Vamos a mirarlo. Acá, a ver. Voy a cerrar. Aguanta un toque que voy a cerrar para mostrarte. Un segundo. Ay, ¿dónde estás? Acá. Acá estamos. ¿En esto me estabas diciendo? Esto es la salida de Excel. La salida del formulario del Google. Claro, ¿sí? eso tengo yo. Cargué el grupo de WhatsApp. ¿No tenés el de grupo de WhatsApp? No importa. ¿Cómo lo querés bajar en formato Excel? Sí. Ah, bueno, mira.
Entrás acá en archivo y ahí dice descargar. Yo también tuve que buscar ahí, hay que tocar los botones. Y ahí me dice, para un poco, y ahí dice, ¿me escuchan? ¿Usted se cortó? Sí. Ah, y ahí dice, fíjate, en Está activa. ahí dice, en descargar, todas las opciones que vos querés. Podés hacer un PDF, podés bajar en Excel. Si vos bajás ahora esto en Excel, vas a tener los datos del año pasado. ¿Sí? Fíjate acá arriba como dice, diagnóstico del estado de conectividad y actividad de los alumnos que cursan Estadística 1 en el 2020. O sea, el título de nuestra encuesta es distinta, pero no sé qué pasó, quedó colgado eso, yo no eliminé los encuestados, pero la tabla quedó vinculada a esos datos. Entonces, como por eso les mandé, pero si quieren subo al aula o mando por mail la tabla, que la pude recuperar, no sé cómo hice, pero me salió recuperar los datos de ahora. ¿Sí? Vos tenés que bajar acá con Microsoft Excel o con valores separados por comas y después hacer una transformación en Excel se puede transformar. Porque acá te va a aparecer toda una línea larga de información que vos después vas a transformar con unos artilugios ahí que te hace Excel. ¿Ya? ¿Puedo salir de acá? Sí, profe, gracias. Bueno. Vamos a la encuesta de alumnos, pero ahora del 2021. Y es esta. Yo ya le di un poquito de forma, ¿sí? Porque si no te aparecen todas repegadas. Y la transformación de los datos se hace acá en datos. ¿Sí? En datos, ustedes entran a datos. Si alguna vez le toca que los datos aparecen todos en línea, cuando copian y pegan por ejemplo, una tabla de un PDF, les aparece todo uno al lado del otro, ¿sí? Sin la separación, o sea, sin las columnas. Entonces, ustedes acá en texto en columnas, vamos a hacer una prueba, igual después lo podemos dar vuelta. Texto en columnas, dice, por ejemplo, delimitada, asistente para convertir texto en columnas. Entonces, le ponen delimitados por caracteres como comas o tabulaciones, se separan en campos. Entonces te pregunta, le das siguiente, le decís, bueno, los CSV están separados por coma, y ahí le das separar por coma, o puede ser por espacio también, que te separa, y ahí le das siguiente y finalizar. Y ahí te arma de un texto una base de datos de filas y columnas que nosotros también le queremos llamar matriz de datos. Bueno, y ahí, está sonando mi teléfono, bueno, y ahí empezamos a trabajar, ¿sí? Agarramos la guía de trabajos prácticos. A ver, yo me voy a pasar a la del año pasado, no sé si están pudiendo ver. 3. A ver, un segundo. En donde nosotros ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a identificar en una matriz también, ¿sí? En columnas, vamos a decir, bueno, esta es la variable cualitativa, esta es una variable cuantitativa de tipo discreta, otra cuantitativa de tipo continua y otra de tipo dicotómica. Sí. Entonces le vamos a dar identidad, las vamos a clasificar en el tipo de variable. A ver, un segundito, que yo tengo un problemita. A ver si esto es lo que yo abrí acá. Voy a abrir otro. Voy a compartir. Mientras me abre.
Bueno, mientras tanto, si los que tienen la computadora pueden abrir el Excel y tener a mano la guía de trabajos prácticos, ¿sí? Entonces, fíjense lo que nosotros podemos hacer. Ahora proyecto, un segundito. ¿Qué es esto? Bueno. Voy a copiar un poquito y me voy a nuestra encuesta. Bueno, a ver, ahora proyecto. Creo que es estas y estas. Ahí está. Bueno, fíjense. Nosotros ahora hay algunas herramientas muy interesantes que tiene Excel que se llama tabla dinámica. La tabla dinámica te ordena, ¿sí? También tenemos otra cosa muy interesante que se llama el filtro. Por ejemplo, yo marco, me pongo acá, marco toda la fila, el encabezado, ¿sí? O sea, todos los campos, y le doy, a ver, estas cosas molestan, y le doy filtro, autofiltro, creo que se llama. Ahí en ordenar y filtrar, le pongo, a ver, filtro, ¿sí? Entonces van a aparecer estas pestañitas. ¿Están viendo lo que yo hice? ¿Están viendo cómo coloqué el filtro? Sí, profe. Bien, excelente. Seguro que ustedes ya saben esto. Excelente, Emilio. Muy bien. Entonces, acá cuando aprietan en la pestañita, bueno, fíjense, acá nosotros tenemos la variable edad, ¿sí? Ahora vamos a ver las clases, ¿sí? Las categorías, del mínimo al máximo, con el filtro. El filtro nos va a decir cuáles son todos los resultados posibles, o sea, todo el rango de la variable X, que en este caso es edad, ¿sí? Todo el recorrido de esa variable. Entonces vemos rápidamente que hay de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y hasta el máximo 58. Entre medio, ahí van a haber clases vacías y eso le mostró Rubén. Entonces nosotros tenemos que ver si podemos hacer una suerte de agrupamiento, ¿sí? De todas estas categorías o todos estos resultados de los cuales tenemos que construir tablas estadísticas, tablas de frecuencia y después su gráfico correspondiente. Entonces, por ejemplo, antes de hacer todo eso, y así lo mismo, acá no hay más que dos opciones, no le di chance, el año de ingreso, hay alguien que ingresó en el año 2, ese es un error, pero fíjense, descartando ese error, algunos ingresaron en el 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Entonces, rápidamente ustedes pueden ver todas las clases o modalidades, ¿sí? Que van a tener en cada uno de estas variables que nosotros les pedimos, ¿sí? Por ejemplo, nivel de estudio formal más alto alcanzado por el padre. Entonces, ninguno no sabe primario, secundario, terciario, universitario. Y acá otra variable de tipo discreta, ¿cuántos hermanos tiene cada uno? 1 hasta, acá me pusieron una hermana y un hermano. Bueno, esto habría que trabajarlo antes de empezar a procesar. Eso se llama control de la base de datos. Verificar la consistencia de que los datos estén, por ejemplo, yo ahora ¿qué hago? Desclico acá, clico todos estos y los transformo. No tengo, es 0. Entonces me aparecen todas estas respuestas. Una hermana le pongo 1, 2 hermanos le pongo 2, un hermano y una hermana son 2, no tengo es 0, 2 hermanas son 2, 3 hermanos y una hermana son 4. Y ahí arreglé mi base de datos, ¿sí?
que ese trabajo lo tengo que hacer sí o sí, para que no tenga problemas, para cuando haga los cálculos. Y estos son acá algunos errores que por el cambio de formato hay que arreglarlos también. El dorado, acá, justo lo vamos a agarrar, Colombia, con mayúscula también, el dorado y el dorado. Tenemos 3. Barrio, kilómetro 4, Los Lapachos es el dorado. Porque creo que se les pidió, ¿qué se les pidió? El lugar de origen, está bien. Kilómetro 8. Otra vez no fue bien especificado y dio posibilidades a que pase esto, ¿eh? Bueno, vamos a arreglar los eldorados. El dorado. Y bueno, ahí tenemos. Voy a hacer una cosa. El dorado está bien. Copio y pego hasta abajo. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos pocos datos, 63 encuestados, pero yo puedo llegar a tener un montón de información más, que es un trabajo importante darle, digamos, la mirada a los datos. Por eso, con el filtro, yo siempre voy a encontrar rápidamente datos outlier, o sea, datos que son raros y que tengo que arreglar. Profe, Sí. Te escucho. ahí en el lugar de origen dice general obligado. Ujú. ¿Y eso está mal? No sé, que yo sepa, no existe. Parece que se tuvo un error de tipeo, parece. Ah, puede ser. General San Martín. Bueno, ese trabajo se los dejo a ustedes, chicos. Ahora, lo que viene, en el práctico, Silvia. Profe. Sí, Rubén. En el archivo de Excel que mandó al grupo de WhatsApp, no están así como usted está mostrando los datos. ¿Cómo están, Otra. Está todo desordenado. O sea, me aparece en columnas así, me aparece hasta AW más o menos. Ah, no sé qué pasó. Bueno, yo les vuelvo a mandar. ¿Quieren que les mande ahora? En el recreo les vuelvo a mandar. ¿Les parece? Dale, Igual, por favor. Así podemos Sí. ir trabajando también. Más vale. En el recreo les mando. Rubén. Hay una chica que se llama Ana Laura, dice, yo soy la primera de la lista que tiene un 2, Sí. es 2020. Okay. Debe ser ahí en la columna D, Ahí ya está, bien. donde dice 2. Está perfecto. Bueno, ahora ya suponemos que corregimos toda la base de datos, quedó impecable. Hay algo que hay que cambiar en lo que es sexo, pues quedó femenino, viste, todavía como opción. Ah, mira, yo hice mal. Desde la encuesta, digamos. Sí. Por eso capaz que alguien contestó sin entender cuál es su clase. No. ¿Femenino está bien? Sí. Bueno. Sorry. Ahí está. Ay, no se puede ser perfecto, Rubén. No, pero ya que estamos arreglando la base, Mentira. Mentira. ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora con esto? Tenemos que ordenar, ¿sí? Tenemos que hacer un orden de escribir, darle el tipo de variable a cada, eso ya está en la guía TP, ¿sí? Tenemos que, por ejemplo, identificar cada una de las variables que se les pidió ahí, ¿sí? Algunas preguntas no hacen falta, pero por ejemplo las que podemos identificar como de las variables de los 3 tipos que les enseñamos, que serían la cualitativa, la cuantitativa discreta y la cuantitativa continua. Y también, una más, no se olviden, la dicotómica o binaria. Entonces, bueno, empezamos con la edad. El tipo de variable, una variable, la edad,
cuantitativa. En realidad es una variable, la variable más cuantitativa continua que hay, pero nosotros solemos discretizarlas, ¿sí? Las discretizamos, las volvemos discretas, para poder transformarlas. Entonces acá yo puse, para complicar un poquito más, es, por ejemplo, el tipo de variable es cuantitativa, tienen que ponerle discreta o continua, y si es una variable de tipo cualitativa, ustedes tienen que poner si es nominal o si es ordinal. Y por ejemplo, una ordinal sería nivel de estudio alcanzado por el padre. ¿Por qué? Porque está ordenado, ¿sí?, en niveles, de menor a mayor, pero sigue siendo una variable de tipo cualitativa. Ahí yo puedo, cuando yo ordeno de esa manera, yo sí puedo hacer algunos otros cálculos o calcular algunas frecuencias acumuladas y van a tener ese orden puede ser un orden lógico que nos sirve, digamos, la información que nos devuelven las frecuencias, esas acumuladas, tienen un sentido. Así como organizó Rubén hoy, hizo el gráfico de Pareto, también se puede leer bastante bien. Pero si yo ordeno por ejemplo, nivel educativo de menor a mayor, yo puedo leer las frecuencias acumuladas y decir, bueno, hay un 50% de los padres, o de ustedes, yo qué sé, ustedes son ahora todos universitarios, que llegaron hasta el nivel terciario. Y entonces uno puede generar alguna reflexión acerca de esa variable. Y todo esto, lo que estamos haciendo nosotros, es para caracterizar, para describir cierto conjunto de datos, o cierta población, cierta muestra, etc. ¿Ok? Entonces, yo le puse estas columnas que ustedes tienen que completar. No sé cuántas van a ser, pero van a ser muchas variables. Le puse estas para que sean un ejemplo. Entonces, a ver acá, el sexo es una variable cualitativa, ¿y de qué tipo? ¿Ordinaria? Ah, no, acá ya le puse. No, este no tiene una opción. Es una cualitativa, pero binaria. No sé si me quedo corta con esto, pero bueno, por ahora yo solo le puse esas dos opciones. Sería el sexo biológico, ¿sí? Vamos a tomarlo así. Espero no herir ninguna sensibilidad del grupo. O sea, acá no le puse nada porque le puse cualitativa binaria porque tiene dos resultados posibles, ¿sí? Y bueno, y después número, palabra, real, entero, decimal. Entonces la respuesta, por ejemplo, en edad es un número entero, ¿sí? La variable sexo tiene dos respuestas posibles y sus respuestas son una palabra. El año de ingreso, al nosotros contabilizarlo como una variable discreta, va a ser un número entero, ¿sí? En el 2020, 2019, 2018. Acá, por ejemplo, nivel de estudio. Esta es una práctica para que ustedes entiendan de qué se trata todo este tema de las variables y que lo tengan bien en claro, porque con esto vamos a trabajar de principio a fin, con las variables. Nosotros esas vamos a caracterizar y con ellas vamos a trabajar. Es una palabra, por ejemplo, nivel de estudio, todas las modalidades posibles o todas las clases posibles van a ser palabras, no son números enteros, no son números continuos ni nada, con decimales, perdón. Después, el método de determinación, ¿cuál sería? La edad a un conteo. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 20, ¿sí? Conteo. ¿Cómo determino el sexo? Lo observo. Bueno, lo observo, ¿sí? Es un método de determinación de esa variable. El año de ingreso de la carrera, también conteo. El nivel de estudio alcanzado es una observación. Y acá les puse algo para molestar, que es el tipo de gráfico más adecuado. Podríamos poner alguna variable continua acá que nos está faltando, pero por ejemplo para la edad, que hay muchas edades ahí, sirve un gráfico de barras, ¿sí? Ya lo estuvimos viendo en el Google, ¿sí? Google Forms.
El sexo, con un grafiquito de barras de sectores estamos bien. El año de ingreso a la carrera también puede ser un gráfico de barras. Acuérdense que cuando la categoría, ¿sí?, o la modalidad, o los resultados que nosotros vamos a obtener de esa variable, son palabras muy largas, conviene hacer el gráfico de barras en el sentido horizontal. Nivel de estudio del padre alcanzado, también gráfico de barras. Y las unidades de medida solo las vamos a tener cuando la variable es de tipo continuo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si creo que se les pidió el peso, ¿sí? Podríamos poner acá peso, una variable cuantitativa, una variable continua. Continua no tiene acento. Continua, un número decimal, ¿sí?, el peso. El método de determinación surge de una medición. Y el tipo de gráfico más adecuado, cuando trabajemos con muchos pesos, ¿sí?, de ustedes, con todos sus pesos, vamos a tener que hacer un histograma porque tenemos que construir una tabla de frecuencia con clases o intervalos, ¿sí?, porque va a ser imposible distribuirlos si no. Entonces acá va a ir un histograma, que es el gráfico que se hace también puede ser un polígono, que va a surgir del histograma. Son los dos gráficos que utilizamos para las variables distribuidas en tablas de frecuencia, y esas variables tienen que ser cuantitativas continuas. Y la unidad de medida, creo que se les pidió en kilogramos, ¿sí? Entonces ahí tenemos algo más completo. Todo esto lo tienen que hacer ustedes, ¿sí?, con todas las variables que nosotros relevamos en la encuesta. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna pregunta, Rubén? No, creo que fuiste bastante clara, explícita. Bueno. Y eso. Ok. No sé, lo que pregunten los gurises. Hay alguien decía si puede, Camila Baray, si podés expandir un poco más la pantalla, pues como que lo veía borroso, pero fue hace... Pobre, cuando no. dijo eso. Pero, para no sí, ampliar el Excel, perdón. Sí. Usted bueno, tiene antes que de hablar cerrar o parar, che, tiene que pegar el grito. tiene que A veces hablar no nomás. estamos atentos al chat. Acá yo tenía que atender. Si alguien quiere preguntar, hacer algún comentario, aprovechen. Porque la verdad es que te van a tener que hacer solos, o en la casa o en grupo, el trabajo este. Lo que faltó es que yo les indique cuáles son los ejercicios obligatorios, ¿sí? Les recomendamos, Bueno. los ejercicios son todos interesantes y abarcan todas las carreras. Entonces les recomendamos que hagan todos, ¿sí?, para la práctica. O sea, estadística se aprende practicando, como cualquier otra materia, digamos, que implica resolución de ejercicios. Pero tengo que analizar, voy a imprimir la guía ahora y vamos a analizar cuáles serían los ejercicios que ustedes tienen que entregar. Creo que todavía no abrí la entrega estos días, ¿no? Pero vayan practicando, acuérdense de lo que les mostré acá, tipo de variable, cómo se obtiene, cómo se suele graficar, y acuérdense siempre que nosotros hacemos una tabla de frecuencia, contamos las cantidades de elementos que se corresponden a cada categoría, a cada modalidad y a cada clase. Siempre se hace una tabla de frecuencia. Esa tabla de frecuencia implica contar la cantidad de elementos, individuos, datos que se corresponden a cada clase. Las tablas de frecuencia para variables cuantitativas ya son más complejas, ¿sí? Y ni hablar de las cuantitativas continuas.
Eso requiere de muchísima práctica hasta que uno realmente se vuelva un experto en los 5 pasos que tienen que seguir a rajatabla como para poder llegar a un resultado final. No termina ahí la cosa, porque nosotros después vamos a empezar a calcular diferentes medidas descriptivas utilizando los datos agrupados en tabla de frecuencia. ¿Sí? Así que la tabla de frecuencia es el inicio de esta carrera que se llama Estadística 1. Allá arrancamos, ¿sí? Porque los otros son gráficos de, yo qué sé, de porcentajes, digamos, de series de datos, cómo evoluciona la producción de hierba, de té en el tiempo, son descriptivos, ¿sí? Nosotros acá trabajamos con los datos crudos, ¿sí? Los organizamos, los sistematizamos, los transformamos, hacemos gráficos, tablas, y ahí los analizamos, ¿ok? Sí, profe, este trabajo que mostró recién de la encuesta, Sí. ¿corresponde al punto 3 del trabajo Sí. práctico número 2? Sí, creo que sí, creo que es el 3. A ver. Sí. Está medio desordenado. Pará, ahí lo proyecto. Y me faltó que agreguen ustedes la última que agreguen, por favor, la unidad de medida. ¿Están viendo el Word? Sí. Bueno, acá está, ¿ven? Acá, mira, esta no está tan linda. Yo después la cambié. Pero bueno, nombre y tipo de variable, sexo, una cualitativa binaria, si es discreta o es continua, si es una palabra, número entero, número decimal, el método de determinación de esa variable, el tipo de gráfico, y acá se le podría agregar, creo que a la derecha, la unidad de medida. Silvia, Sí. ya que estás en ese punto, fíjate el chat. ¿Qué dice? Ahí Medeiro, Verónica, creo. Dice en el TP1, creo que estamos en este punto, las preguntas que están debajo del cuadro, creo que se refiere a este cuadro que nos está mostrando. No. Pregunta, medio que pregunta, no pone signo, pero parece que pregunta, ¿tenemos que responderlo? Dice, porque en el punto 2 fui analizando y sacando la población, variable, tipo, y noté que tiene preguntas semejantes. Puede ser que se me hayan Creo haber repetido. entendido lo que Sí, dijo. Perdón. Ese es el TP1, es el TP en donde identificamos población. Hay 17 objetivos de estudio, de investigación. Es la guía básica que tenemos. Puede ser que yo haya repetido alguna, en donde, bueno, ustedes tienen que identificar la población, si es homogénea, si es heterogénea, si hacen una muestra, si pueden hacer un censo, creo que tipo de variable también. Ahora lo tendría que abrir, pero no la tengo acá. A ver, ¿dónde? Profe, yo tengo una consulta. Decime nomás. Las preguntas esas del punto, esas que están ahí en la pantalla, perdón, del TP1, sí, que están, que dice la compañera, debajo de la tabla, sí. ¿se podrían responder también en la tabla misma? Yo hice la tabla para que se sistematicen la resolución, por eso les puse la tabla Claro, con claro. el encabezado. El objetivo lo escriben completo. El estudio era determinar la cantidad de pariciones de la granja cunícola de no sé qué lugar. Profe, con ese ejemplo que usted está dando, Ajá. ¿tiene una categoría o clase eso o no tiene categoría? Vos tenés que pensar en cuál es tu población. Tu población son las madres, ¿sí? De esa granja cunícola que vos podés contar. Eso es una población finita. Tenés que completar la tabla. Entonces, tenés todas las madres. Ahí tomo.
Ahí estoy mostrando, Silvia. Ah, Así que perdón, hay que hacer para que voy a uno, cerrar. completar el cuadro y ¿cómo era? Ahí está. Y la 4. Claro, ahí dice la población. El tipo de población, si es finita o infinita. Si es homogénea o heterogénea. ¿Ya? Y se puede sacar una muestra o vas a hacer un censo. ¿Sí? Ahí al lado. ¿Cuál sería la muestra? Bueno, vos sacás una fracción de las conejas y contás en la época de parición. La variable que te interesa es número de crías. ¿Sí? Número, los contás. La variable es cuantitativa discreta. ¿Sí? Si en caso, acá vos puedes poner un ejemplo, no sé cuánto es el número normal de conejos, cuántos paren, pobrecitos, entre tanto y tanto, ¿sí? Un ejemplo. ¿Por qué? Porque si hay otra variable que es de tipo cualitativa, vos podés proponer diferentes modalidades o diferentes respuestas, como por ejemplo el ejemplo, valga la redundancia, de color de ojos, que sabemos más o menos cuántos colores de ojo hay, o los colores, los pelajes de los equinos, o las variedades de yo qué sé, las vacas, de diferentes crías, yo qué sé, Brangus, Hereford, Bradford, yo qué sé, Rubén, ayúdame, Orlando, ¿entendés? Esas serían las respuestas en las categorías. Entonces, eso Profe, me quedó una duda de las clases en las cuantitativas. Serían, en el caso de los conejos, tenemos que poner, por ejemplo, 5 conejitos. Claro, claro. 0, 1, 2, 3, 4, 6. Por ahí no, ninguno, digamos. Por ahí 1, por ahí 2, por ahí 3. No sé, yo no soy experta en cunicultura. Quizás sepa alguno de ahí cuánto suele tener una madre. 10, 12. Ahí ustedes tienen que pensar en la clase, en la modalidad, en la categoría. Profe, o se puede poner un intervalo, por ejemplo, de entre 5 crías a 10 crías. Eso sería una ¿Así? clase. ¿Sí? Una clase. Si vos le pones tan amplia la clase, no te conviene ponerle de 3 en 3, porque si no tiene de 0 a 10, va a tener de 0 a 5 y de 5 a 10. Tenés 2 clases, ¿no? ¿Sí? Acordate que para poder hacer una tabla de distribución de frecuencia, como mínimo, o sea, un número copado de número de clases sería 5. ¿Sí? Es el mínimo de clases. Obviamente, si no tenés 5 modalidades, pero cuando trabajamos con números cuantitativos continuos, por lo general utilizamos 5 como mínimo. Después, por ejemplo, si número de hermanos tenés de 0 a 10 o 0 a 13, ahí, o podés hacer cada respuesta una clase, o sea, una clase unitaria, o podés agrupar. Esto les mostró Rubén en la teoría. Pero acá hay que empezar a hacer volar la imaginación. O sea, lo que es tan subjetivo y lo que ustedes no se imaginan que se estudia, en realidad todo se puede estudiar. O sea, la realidad nuestra, cada cultura es una ciencia en sí misma y nosotros somos una ciencia auxiliar que le ayudamos a que la subjetividad la ponemos de un lado y le damos objetividad, porque ustedes después como ingenieros tienen que tomar decisiones, y en los números nosotros perdemos la subjetividad y podemos tomar decisiones que tienen sustento, ¿sí? Porque uno, al tomar una decisión así, por conocimiento o por historia, le suele errar, ¿eh? Le suele errar. Tiene un instinto, alguien le dijo una cosa, me queda sonando, y después vos haces los números y es totalmente otra cosa, como los forestales, por ejemplo, que plantan alta densidad pino o lo que sea, y no quieren ralear porque tienen miedo de perder árboles, pero cuando ralean, le dan espacio o distribuyen el crecimiento potencial que puede tener un sitio en los mejores individuos, y esos árboles se van a desarrollar, yo hablo en contrario de lo que hice con mi rodal, se van a desarrollar de la mejor manera porque van a tener espacio alrededor.
Pero vos hablás con los productores y no quieren ralear. Ralean cuando combinan con ganado. ¿Por qué? Porque favorecen el desarrollo del pasto, porque la vaca es la que tiene que desarrollarse. O sea, el árbol no llora, no tiene hambre, crece igual, mínimamente, pero bueno, ¿se entiende? O sea, vamos a tener rollos grandes, si vamos a plantar muy denso, vamos a tener mucho volumen de individuos pequeños, una gran cantidad de volumen total. Pero si raleamos y dejamos que se desarrollen bien los árboles, vamos a tener mucho volumen en pocos árboles, y ese volumen de enrollos gruesos tiene otro valor. ¿Ok? Ahora vamos a empezar a hablar un poco de nuestros temas favoritos, que son esos, ¿no es cierto, Rubén? Los árboles y la vaca. Y los precios. Los precios más que nada. Sí, pero hay que llegar a los precios. Claro, pero que está todo de la mano a eso, está sujeto a eso. Más vale, y recontra. Y Rubén está ahora ahí, a full, con la dirección. Pero tenés que producir primero, amigo. Claro, pero uno no produce porque le gusta producir. ¿Cómo que no? Claro que sí. Además, pero el incentivo... ¿Qué ingeniería entonces? Pero el incentivo económico es... Bueno, cada uno tiene su forma de... Por supuesto, si vos tenés que vivir de eso, de tu chacra, y tenés que producir, y la pucha no te gusta plantar mandioca, o no te gusta andar podando y raleando, bueno, se hace pesado, se entiende. ¿Vos tenés chacra, Agustín? Campos. ¿Tenés? Bueno, viste, el vago labura, no como nosotros que lo vemos como un idilio. Nah, tampoco es tanto, ni. Bueno, está bien. Bueno, Rubén, no sé qué hacemos, un recreíto. ¿O qué hora es? Está sin audio, ¿eh? Nos perdimos. Había escrito para que tome un recreo. Ah, bueno, porque no me callaba nunca, ¿o qué? No, pues todos tenemos que hacer un alto. Bueno, hacemos un recreo. No seguimos, no sé, y se corta. Yo tengo un tema a las 6 y otro tema a las 7. Yo también tengo otro tema a las 6. ¿Viste que se presenta el inventario forestal? Yo quiero asistir. Ah, bueno, y bueno, yo también. Bueno, seguí. Bueno, seguí. Bueno, ¿se bancan 20 minutos más? Ah, vale, que se Bueno, no, directamente le comentamos a los chicos. No sé si está ahí Alfonsina. No nos comunicamos nosotros previamente, pero a las 6 ya está la presentación en canal YouTube del inventario forestal de bosque nativo de Argentina. Un tema importante, sí. Por lo menos para los forestales. Y a las 7 hay un seminario de política forestal que organiza el Colegio Nacional Forestal. Excelente. Bueno, excelente. Eso. ¿Vamos a seguir entonces? Sí, yo les voy a parece, mostrar. Chicos? Yo ahora contar a Alfonsina a ver si puedo avanzar con algún práctico, consulta, lo que sea. Sí, les voy a mostrar la guía de trabajos prácticos. Dale. Sí, Rubén, estoy. Vamos, Alfonsina. Bravo. Bueno. Solo no tengo activado nomás mi micrófono, pero estoy. La guía de trabajos prácticos, primero tiene muchos dibujitos y numeritos para que ustedes le pierdan un poco el miedo. Ven, acá hay pictogramas, cositas interesantes. Entonces, para que ustedes entiendan que de un gráfico o un gráfico surgió de una tabla, ¿sí? Nosotros les pedimos que, por ejemplo, en el ejercicio 1, ustedes, en base a este ejercicio, por ejemplo, que dice, las siguientes tablas estadísticas de simple y doble entrada, realice los gráficos utilizando el tipo más adecuado según las variables en cuestión. Puedo utilizar Excel, puede ser a mano, pero puedo utilizar Excel. Entonces, acá viene la primer tabla, ¿sí? Que es de simple entrada. Nosotros la única variable que tenemos acá son los años del stock de carbono. Esto lo saqué de FRA del 2020, bastante nuevo. Las existencias de carbono acumulado en los bosques del mundo en gigatoneladas
desde el año 1990 a 2020. Entonces acá ustedes pueden ir viendo, pueden hacer un gráfico de líneas, pueden hacer un gráfico de barras, pero piensen en el tipo de variable, ¿sí? Y cuál sería el gráfico más adecuado. Entonces, fíjense acá rápidamente, se puede ver cómo baja levemente y en este decenio acá se mantiene constante. Ojalá que logremos aumentar, ¿sí?, las reservas de carbono. Pero bueno, esto es lo que tenemos por ahora. Después acá tenemos superficie cultivada de yerba mate por departamento de Misiones. Y esto lo saqué en julio del 2020 del INIM. Siempre es importante, ¿sí?, cuando uno tiene datos, citar la fuente y darle un contexto a esos datos, ¿sí? Tienen que darle contexto a los datos, eso se llama tener un título, y cada valor, acá estos son años, ¿sí? Y estos son, esta es la variable, en este caso, cómo evoluciona. Entonces, esto va a ir en el eje de las X, y esto va a ir en el eje de las Y, o sea, de las ordenadas, ¿ok? Después tenemos otro gráfico, no, esto es una tabla en donde tenemos la superficie cultivada por departamento de yerba mate. Y ahí miramos cuánto tenemos en total. Para el año 2020, ahora ya habrá aumentado de manera importante, 152.655,217 hectáreas en la provincia. Y bueno, rápidamente, a ver quién me dice cuál es el departamento que más yerba tiene plantada. No sé si están viendo ahí bien. Oberá. Oberá con 22. Oberá con 22.297 hectáreas. ¿Sí? ¿Y quién es el que le sigue a Oberá? Ahí estamos dos ahí a la cabeza, compitiendo. Cainguás. Cainguás. No sé cómo se dice. Cainguás. ¿Tiene acento o no tiene acento? Sí, y Apóstoles, esos dos. Entonces, piensen cuál sería el gráfico más adecuado. Fíjense que hay un montón de categorías. Esto es una variable, de nuevo, de tipo cualitativa, y estas son todas las categorías, ¿sí? Estas pueden ir en el eje de las X, ¿sí?, en el eje de las abscisas, y esto va a ser la altura de la barra. ¿No? O también pueden acostar el gráfico y hacer las barras en el sentido horizontal, porque los nombres son bastante largos. Si no, tienen que en Excel ponerle en diagonal el nombre del departamento. ¿No? Acá ya se complica un poco más. Profe. Sí. Gonzalo. En Excel entonces solo hace cuadro de nuevo. No te escuché. Tipo, nos lo pasamos al cuadro del Excel. El cuadro nos lo pasamos al Excel. Tipo, solo hacemos el gráfico en Excel. El cuadro, si vos querés pegarlo al lado, mejor, porque yo fui muy mala con ustedes acá, porque pegué una imagen, entonces ustedes van a tener que transcribir 300 números acá. Sí. Bueno, acostúmbrense. En todos los gráficos. El ingeniero Sí. tiene ese trabajo, es nuestro. El data entry, ustedes van a hacer, mucho tiempo van a hacer data entry, hasta que se vuelvan duchos. Mentira. Bueno, acá está la fuente, saqué del INIM, todo eso tiene que estar, ¿sí? Y después, de ahí ya viene el tipo de uso que se le da a los bosques del mundo desde el 90 al 2020, ¿sí? Producción y por año, ¿sí? Por decenio. Entonces, esto, ahí ya tenemos un gráfico que va a tener, es una serie temporal que va a tener varias categorías. Entonces, yo puedo hacer un gráfico de líneas compuestas, ¿sí? Uno va a ser la producción, acá estos son
en hectáreas, estas son hectáreas, ¿sí? La producción, fíjense, que se mantiene bastante constante de cada 10 años. El uso múltiple va disminuyendo, y ahí vamos a ver cómo evoluciona cada uno de estos usos que se le da a los bosques del mundo a medida que avanza el tiempo. Tabla de doble entrada. Pienso que gráfico es el más adecuado. Y después tenemos esto es un gráfico simbólico porque no es nada, en realidad hay un número, ¿sí? No me está diciendo nada de gráfico, solo iconografía acá, pero en base a los siguientes gráficos construya las tablas estadísticas para resumir la información. Ahí tienen que hacerlo opuesto. Tienen que ponerle un título y tienen que poner, estos son porcentajes, porcentaje de bosques por tipo. Entonces ponen tropical, ¿sí? Una categoría de tipo de bosque es la variable. Entonces, la categoría va a ser tropical, ¿cuánto porcentaje? 45. Boreal, 27. Templado, 16. Subtropical, ¿se entiende? Acá tenemos lo mismo. Acá tienen que estimar más o menos con la regla, trazar, y área de bosque dentro de áreas protegidas. ¿Sí? Entonces, el bosque nativo que está protegido. En este diseño de nuevo. ¿Cómo evoluciona? ¿Sí? Hacen una tablita de simple entrada. Y miran la variable. Esta es la variable. ¿Sí? Hectáreas. Millones de hectáreas. Después, este ya es uno compuesto. Este ya porcentaje de especies introducidas y especies nativas utilizadas en plantaciones por regiones del mundo. Acá, África, todo esto, 70% tiene implantado y el restante 30% tiene nativo. A ver cómo estamos con América del Sur, qué vergüenza. Especie introducida, 90 y pico de porcentaje. El mundo, casi mitad y mitad. Bueno, hacen una tabla de eso. Lo mismo acá, y bueno, y ahí viene la tablita, y después empezamos a trabajar. Y después empieza la verdadera fiesta de las variables. Entonces, fíjense, las variables cualitativas, vamos a tener una tablita, son los datos crudos. Yo fui a 24 establecimientos agropecuarios y le pregunté, ¿cuál es la actividad primaria principal que vos desarrollás en tu establecimiento? Entonces, uno me dijo, agricultura. El otro dijo, no, yo hago granja, actividad de granja, otro agricultura de nuevo, y así sucesivamente, 24 respuestas. ¿Qué yo tengo que hacer? Acá armo una tablita de frecuencia bien sencilla, pongo las categorías, ¿sí? Acá puedo poner, estas son las categorías, pero acá puedo poner actividad. ¿Sí? Entonces pongo la frecuencia, cuántos establecimientos se dedican a la agricultura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pongo 10. Y así hasta acá abajo sumar 24. Y luego calculo la frecuencia relativa, que es con la que yo después, cuando tenga que armar mi informe, con la que mejor me puedo expresar. El 25% de los establecimientos encuestados de esta zona tal se dedican principalmente a la actividad, se dedican principalmente a la agricultura. ¿Sí? Y después, finalmente, le pide esto, que construya un gráfico de barras. ¿Sí? También pueden construir un gráfico, como son pocas categorías, pocas clases, pueden también hacer un gráfico de sectores en donde van a estar representadas las frecuencias relativas. Acá está el de Alazán, Zaino y Cordillo. ¿Ves? Es este ejercicio que lo saqué de este libro muy lindo, que se los recomendamos
es muy, muy didáctico y muy lindo, el Moschetti. Y ahí tienen de nuevo el ejercicio igual a este. Tienen 3 categorías. ¿Cuál es la variable? Acá, color del pelaje. Está todo en el enunciado, ¿sí? Nos tenemos que acostumbrar a leer el enunciado e interpretar bien. Hemos visto todavía en los últimos exámenes extraordinarios malas interpretaciones de los enunciados. Nos agarramos de los pelos. Porque la nota es la nota, lo que le tenemos que poner, lo que le tenemos que poner. Entonces, tómense el tiempo de leer, interpretar, hacerse la cabeza y pensar qué es lo que le estamos pidiendo, ¿sí? Bueno, tabla de frecuencia, alazán, zaino y tordillo, distribuyen estos 20 animales en estas 3 categorías, ¿sí? ¿Cuál es la variable? Color del pelaje. ¿Cuántos animales tienen un pelaje de color alazán? Cuentan. Y con los resultados grafican un diagrama de bastones. Jaja, ¿qué es eso? Diagrama de bastones es un palito, o sea, abajo en el eje de las X va a ir la variable, en este caso color de pelaje, 3 categorías, alazán, zaino y tordillo, levantan un palito, un bastón con una pelotita arriba, eso sería un bastoncito, y levantan de acuerdo a la frecuencia. Bueno, y acá siempre les marcamos, para cuando cambia la variable, para ayudarlos en primera instancia. Bueno, este ejercicio es obligatorio. Ya lo voy a poner en color. Los ejercicios de cualitativa son re sencillos. ¿Quedó marcado o no? ¿Usted podría después enviar este archivo que está corrigiendo al grupo de WhatsApp? Por supuesto que voy a guardar. O decir nomás y ya nos vamos anotando cuáles son los obligatorios. También. Yo tengo que ir conectándome enseguida. Bueno, acá tenemos una variable cuantitativa discreta. Dice, 20 paquetes, ¿sí? Dice, en una evaluación de calidad de producción en un cerrado se evalúan 20 paquetes de 30 tirantes. ¿Sí? Registrando el número de tirantes defectuosos por paquete. Tenemos 20 paquetes, en cada paquete hay 30 tirantes. Y en estos son datos crudos, no es ni siquiera una matriz de datos, porque no es una matriz de datos, es una tabla de datos, nada más. Acá, entonces, el primer paquete tenía un defectuoso, el segundo 4 defectuosos, el tercer paquete 0 de defectos, el cuarto lo mismo, y el último, el 20º paquete, el último, tenía 5 defectuosos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El rango, ver del mínimo al máximo, y ahí poner 0, 1, 2, 3, 4, 5, es el recorrido de la variable X. Y ahí cuento, bueno, 0 paquete, o sea, tengo 0 paquete, no, tengo no sé cuántos, a ver cuánto tengo 0, 1, 2, 3, 4, tengo 4 paquetes, la frecuencia, con 0 tirante defectuoso, que es la categoría, ¿sí? Que es la clase, en este caso. Entonces, ahí armo mi tablita de frecuencia. Esto para practicar lo tienen que hacer. Después viene otro ejercicio, a ver, quiero el ejercicio. Este ejercicio, el más largo, va a ser para hacer sí o sí, lo pueden mirar en este libro, pero, dice, un experimento consistió en contar el número de flores por planta de una muestra de 50 plantas. Los valores resultantes del conteo están acá. Se cuentan 50 plantas, ¿sí? Estos resultados son el número de pétalos, 10 pétalos, 8 pétalos, 6 pétalos, 3 pétalos, 9 pétalos, 7 pétalos, bla, bla, bla. Para armar todas las clases o todas las categorías tienen que mirar el mínimo y el máximo, anotarlos todos de 0 hasta 10 parece, y ahí decidir, voy a dejar las clases de uno en uno, o sea,
cada resultado, cada respuesta la dejo o armo grupos, ¿ok? Y ahí cuento, bueno, hay, a ver, ¿cuántos? En 0 pétalos, o sea, pobre Flor, no tenía ni un pétalo, tengo una sola flor con 0 pétalos, y un montón que tienen 10, o sea, hago una tabla de frecuencia. ¿Y qué pide? Analice el observado en el gráfico. Construya un gráfico, interprete, bla, bla, bla. Construya un gráfico que usted considere. Es una variable discreta. Hay 2 tipos de gráficos para la variable discreta. Los bastones y las barras. ¿Ok? Acá había otro más largo todavía. Bueno. Este está bueno también para que practiquen. En Excel lo hacen en una patada. Cuando les mostremos van a ver que rapidísimo Excel cuenta, vos le ponés todas las clases, de 0 a 5, 4, no sé cuál es el máximo, y el tipo te cuenta. Contar, sí, es igual a 0, esa fórmula. Entonces vinculás el 0 con esa fórmula, contar igual a 0, contar sí es igual a 0, y te cuenta todo. Bueno, y después viene la variable cuantitativa continua, y ahí sí tienen que utilizar, acá por ejemplo este tiene 5 clases, es bien sencillo. Este es un ejercicio un poco más complejo, ¿sí? ¿Cuál es el tamaño conjunto de los datos? ¿Cuál es la población? Organice, y acá ya empieza, todos los 5 pasos. Tengo que utilizar la regla de Sturges para definir la cantidad de clases. Este va a ser el ejercicio para los estudiantes de ingeniería agronómica, y todos ustedes tienen que hacerlo también. Es muy importante que sepan interpretar los gráficos, eso no lo pueden dejar pasar. ¿Qué variable está representada? El peso de peces, ¿sí? La variable X siempre está en el eje de las abscisas. Estamos trabajando representando una sola variable. Ya nos va a tocar hacer un análisis bivariado. En este caso es un análisis univariado, una sola variable que representamos en una tabla de frecuencia y luego graficamos como en este histograma. Después tenemos esta otra más para interpretar. Siempre son preguntas bien tontas, pero les sirve a ustedes para la práctica. Después hay un último ejercicio, creo que es el 18, que también acá está la variable, el peso de las 30 semillas de Pino Paraná y Cefinit. ¿Ok? Bueno, hoy vamos a terminar 1 hora antes, chicos. ¿Les parece bien? ¿Hay alguien que se opone? Si no, seguimos. Yo puedo prender el Zoom y sigo mirando. Sigo hablando con ustedes. Silvia. Sí. Queda disponible Alfonsina si quieren hacer consultas. Bueno. Igual, obviamente, vamos a hacer un recreo, ya estamos escribiéndonos que estaba proponiendo Alfonsina 18:15, los que quieran volver. Perfecto. Sigue el aula, esta sala abierta. Bueno. Silvia y yo salimos. Ahí ya está por empezar el evento. Sí, yo me Profe, sí. Silvia, sí. no se olvide subir el Excel de la encuesta. Sí, ya mismo hago eso, ¿sí? Los alumnos. Y también esta guía que ya está marcada. Hagan todos los ejercicios porque si no, no va a alcanzar la práctica, chicos. Les digo en serio. Son pocos ejercicios, aunque digan que son 18 ejercicios, son pocos para lograr experticia en este tema. Sí, ¿quién estaba hablando? Profe, una pregunta. Sí. Los ejercicios que usted marcó que en amarillo son los ejercicios obligatorios que tenemos que entregar. Exacto. Esos son los obligatorios que tienen que entregar. Los otros tienen ustedes a mano que nosotros consideramos que son interesantes para resolver, ¿sí? Para practicar. ¿Ok? Muchas gracias, profe. No, por favor. Gracias a ustedes. Bueno, los dejamos con Alfonsina. Y ya les pasamos también, ahora cuando tenga mejor conexión de internet, tengo que bajar el video de la clase pasada que lo grabó en la nube la facultad, que yo le pasé el link. Y ahora ya grabé en mi computadora. Así que bueno, los dejamos.
Hasta la semana que viene no hay clase, Rubén. Silvia, igual. Ahí la tengo que dejar Alfonsina como hospedadora. Dale. No estoy viendo. Si quieren, si van a hacer un recreo hasta las 1:15 más o menos. Y después si tienen consultas sobre los trabajos. ¿Va a quedar alguien? Porque si no cerramos la sesión directamente. Claro, habría que ver si alguien va a quedar y si no... La profesora.